a esta reunión de la extensión del sendero de Long Branch a Carroll Avenue. La reunión está disponible tanto en inglés como en español. Pueden hacer clic en el icono de interpretación, que es como un mundo, para seleccionar el idioma de elección. Esta presentación se va a grabar y publicar en el sitio web del proyecto en cuanto esté disponible para que puedan verlo y compartirlo con cualquier vecino que no pueda acompañarnos esta noche. No podrán hablar ni compartir su pantalla durante la reunión, pero esperamos que participen haciendo preguntas y escribiendo comentarios en la caja de Q y A. Pueden escribir sus preguntas y las contestaremos después de la presentación. El chat de nuevo estará cerrado, así que por favor escriban solamente las preguntas en el cuadro de Q y A, preguntas y respuestas. El propósito de esta reunión es compartir los planes para extender el sendero de Long Branch a Carroll Avenue. Sabemos que hay quienes no pudieron asistir esta noche o que quizá haya preguntas adicionales después de la presentación, por la que incluiremos también un foro de Town Hall abierto en el sitio web del proyecto y los invitamos a que lo vean en caso de que haya preguntas tras la presentación de hoy. El sitio web del proyecto también contendrá información del proyecto conforme vaya avanzando. Rápidamente me doy cuenta que no me he presentado. Soy Meredith Neely, soy ingeniero de agua y recursos en Montgomery Parks y también soy gerente del proyecto responsable del diseño y construcción de este proyecto. La reunión está organizada en 4 secciones. La primera es un panorama general del proyecto y del corredor de Long Branch en general para el contexto de este proyecto. Después veremos los detalles del concepto de proyecto, incluyendo los siguientes pasos, y finalmente tendremos espacio para responder sus preguntas. Otro recordatorio de que el chat no estará disponible el día de hoy. Por favor, escriban todas las preguntas en la función Q y A y las responderemos después de la presentación. I'm now going to hand it over to Jay Cole. Vamos ahora con Jay Cole, quien es jefe de división de la División de Parques de Montgomery Parks y nos dará un panorama general del proyecto y sus antecedentes. Gracias, Meredith. Como ya mencionó Meredith, soy Jay Cole, soy directora de la División Estratégica de Planeación de Parques de Montgomery Parks. Este proyecto está localizado en el Parque Long Branch, que contiene 3 diferentes unidades de arroyo con 42 acres aproximadamente. El área del proyecto está localizado en la parte inferior de, de la unidad del valle y el sendero en este momento concluye al norte del área de donde está Whitwell. Es un sendero de 1.2 millas de superficie rígida. Hay muchas partes donde el sendero pasa sobre el arroyo con 5 puentes para peatones y diferentes conexiones a distintos vecindarios. Esta parte del sendero es parte de una serie de proyectos en los que estamos trabajando con, una disculpa, una serie de proyectos con el que estamos trabajando para poder mejorar el sistema de los parques en Long Branch. Disculpa, mi hija está en mis pies, está gateando. Tenemos una iniciativa que incluye diferentes proyectos en el área de Long Branch y esta es una de ellas para conectar este sendero desde Tiny Bridge hasta Carroll Avenue. Como pueden ver en el área morada, Carroll Avenue, el sendero actualmente es inaccesible en esa área hasta Carroll Avenue Road. Del norte se desplazan en el sendero duro, pero después es necesario dar la vuelta y volver a subir, sobre todo en el caso de que se requiera algún tipo de facilidades de accesibilidad. También esto hace que sea difícil a las personas que se encuentran en Carroll Avenue de llegar al sendero, así que esta conexión de superficie rígida ayudará mucho a la accesibilidad. Este no es el único proyecto en el que estamos trabajando, es pero es en el que nos enfocaremos el día de hoy y esperamos que tengamos más que compartir pronto cuando tengamos otro puente para Long Branch en Long Branch Garden. A continuación, hemos tenido muchas quejas en esta área. Hemos estado asistiendo aquí desde hace unos 10 años con mi división como planificadores de senderos, pero también con la división de recursos naturales, quienes han estado analizando cuestiones de alcantarillado y otras. Esto ha sido un problema a largo plazo. También se tienen cuestiones de mantenimiento, solicitudes de podado, etcétera.
La discontinuidad del sendero y la superficie dura afecta el lugar. Como vemos, es un sendero artificial el que vemos en la parte inferior de la pantalla, el cual which is create a natural surface trail. está creando lodo y es una conexión insostenible. Okay, next slide. So part of Y parte del problema que estamos intentando y el propósito de este proyecto y sus objetivos es, como mencioné, mejorar la conectividad, lo que incluye el acceso para accesibilidad tanto del sur como del norte y mejorar la seguridad. Actualmente es inseguro para quienes están caminando en ese sendero de Long Ridge y restaurar los recursos ambientales también es otro objetivo. Un segundo, por favor. Puede sonar contraintuitivo, pero vamos a estar mejorando también los servicios ecológicos con este proyecto al iniciar un drenaje positivo y una inclinación para aguas pluviales, así como crear diferentes áreas de vegetación y asegurarnos de que sea algo caminable y no enlodado. Se mejorará la infraestructura, como vemos abajo a la izquierda. Hay un puente que está constriñendo el arroyo en la parte inferior. Vamos a eliminar este puente y vamos a colocar un puente más moderno y accesible. Este proyecto va a ayudar de dos maneras, creando la conectividad que necesitamos, al mismo tiempo que expandemos la conexión del sendero desde Carroll Avenue hasta Piney Branch y podremos también incorporarlo en proyectos de restauración ecológica que hacen que además esta área sea mucho más funcional. Este proyecto fue un proyecto y un esfuerzo de grupo. Se hablará mucho de la división de MNCPPC, que es la que yo represento. También tendremos al personal de desarrollo de parques, así como de desarrollo y planificación, el área de horticultura, área forestal y de educación ambiental que se encarga de los árboles que se estarán plantando y de los impactos a cualquier árbol en la construcción de este sendero. También tendremos nuestra división de alianzas de relaciones públicas y comunitarias, lo cual incluye el hecho de que también se tengan las reuniones en español el día de hoy y el personal de manejo y administración del parque del área del sur, así como la policía del parque. A continuación, vamos con Darren, quien nos hablará sobre la planificación del sendero. Él es es encargado de la planificación del sendero. All right, can you hear me? ¿Me escuchan? Bien. Muchas gracias a Jay. Yo soy Dan Huichet, soy planeador maestro de Montgomery Parks y estaré describiendo el día de hoy la lógica de la extensión del Long Branch Trail el día de hoy. Mi sección tiene una presentación organizada de acuerdo con 3 E's: contexto, condiciones y conectividad. Voy a describir los documentos de planificación actual de este proyecto, así como otros proyectos que nos permiten darle base a este proyecto y vamos a revisar las condiciones actuales del sendero y describiremos cómo es que este proyecto puede apoyar una mejor conectividad del área. Seguramente tendrán preguntas. Por favor, usen el cuadro de preguntas y respuestas de ser así. El Long Branch Trail es uno de los senderos más largos del parque, aunque es uno de los más cortos de los mayores, pero está cerca de algunos otros senderos del valle que verán en este mapa desde oeste hasta el este: Seagull Creek Trail, el sendero Rock Creek, y al este tenemos el sendero de Northwest Branch. Quisiéramos que todos estos estén conectados con proyectos de extensión de senderos como este, así como puentes, ciclovías, algunos de los cuales estarán en el parque y otras no. Podemos ver aquí la ubicación del proyecto en color anaranjado en su pantalla. Lo vamos a encender para que puedan ver cuál es el área de la que estaremos hablando el día de hoy. Y como mencioné, en general, la mejora de la conectividad. El plan que nos da el marco para lograr esta conectividad es el plan de senderos del condado, quienes recomiendan diferentes senderos para conectar áreas de los diferentes parques. Y aquí el loop o el ciclo de East County es el más relevante para nosotros. En este loop, en este ciclo, el sendero de Long Branch
genera una conectividad con East y North Branch. Hay un plan de extensión para este plan. El área prioritaria que se conoce como VIPA para peatones y ciclistas es una ruta de Carroll Avenue al centro comunitario de Long Branch. Si pueden leerlo en la pantalla, si lo pudieran leer en la pantalla, lo verían en color azul. Adicionalmente, el plan de peatones y ciclistas requiere de un área que conecte con Long Branch, lo cual mencionaré en un momento en el contexto de una mayor conectividad, pero quería que eso se identificara como una recomendación del plan también. Para dar un mayor contexto de este proyecto de extensión de Long Branch, quiero mencionar otros proyectos del área que están en diferentes fases de planeación y construcción. No voy a entrar a mucho detalle de esos proyectos que voy a mencionar, solo creo que nos puede servir el conocerlos. Puede ser útil. Uno de los proyectos que más relevancia directa tiene al proyecto de esta noche es el proyecto de la superficie, de sacar a superficie la construcción que existía anteriormente en el sendero, lo cual se realizará este verano y consideramos que será una mejora importante del sendero, así como un excelente complemento al proyecto que estaremos revelando esta noche. También se está buscando financiamiento para diferentes proyectos de puentes y de reemplazo de puentes en Long Branch. Hemos recibido ya algunos fondos estatales para el reemplazo de algunos de estos puentes y me emociona mucho que creo que este va a ser un puente insignia para nosotros en el sistema de parques. Hay reparaciones también ya en camino, como podemos ver aquí en color anaranjado en la parte inferior de la pantalla. Es una reparación de emergencia de una sección que es muy relevante para este proyecto también. Y también tenemos algunas renovaciones que incluyen el parque local de Long Branch. Y quiero notar que cuando la construcción en morado se haya completado, vamos a extender el sendero hacia el norte, a las diferentes áreas y hacia el centro comunitario, tal como lo mencioné en la planeación, en la diapositiva anterior. También existen proyectos que no son relacionados a parques, pero que van a promover la conectividad para los peatones y ciclistas, como una ruta nueva de New Hampshire de uso compartido que se conoce como New Ave. Este es un proyecto que es más parte de un universo más amplio de proyectos y pensamos que sería de utilidad el poder hablar de ellos el día de hoy. Ahora, quisiera revisar algunas de las condiciones existentes. Las condiciones era la segunda C de mi presentación de esta noche en toda el área del proyecto. El área del pavimento, el sendero, se usa para pasear perros y empujar carreolas o pasear perros, empujar carreolas, caminar con niños mayores y ciclistas también, como vemos a uno en esta imagen. Esto todo fue fotografías tomadas con 1 minuto o 2 de diferencia. Pero llega a un punto muerto en Long Branch, y si han pasado mucho tiempo en los senderos, quizá habrán visto que muchos de ellos llegan a este punto y luego dan la vuelta. Y esto se debe a que no hay realmente un acceso seguro y accesible del todo más allá de este punto hacia Carroll Avenue. Como pueden ver aquí, la banqueta llega a un punto muerto en Carroll Avenue y llega hasta Long Branch Parkway sin conectar con el camino, con el sendero, como pueden ver en esta imagen. Si bien Long Branch es un área de bajo tráfico y baja velocidad, puede haber momentos en los que, por ejemplo, aquí cuando este camión estaba maniobrando en esta calle, sobre todo para personas con discapacidades y para aquellos que llevan una carriola o una silla de ruedas, por ejemplo, o para quienes no van a usar que quisieran usar esto de otra manera. El puente existente no conecta con ninguna acera, solamente va a la vialidad y no cumple con los estándares de facilidades para personas con discapacidad. Cuando un usuario cruza el puente, existe lo que conocemos como el sendero natural de elección del público del lado receptor. Y hay muchas áreas donde existen rutas redundantes que se han generado, lo cual generalmente ocurre cuando se está buscando evitar caer en un charco que con frecuencia estos surgen en el sendero, en diferentes áreas del sendero. También podemos ver que hay bastante erosión
los límites del parque implican que no es fácil reubicar este sendero elegido por el público con lo que nosotros consideraríamos un mejor drenaje en cumplimiento con nuestros lineamientos de superficies naturales y senderismo que requiere mayores áreas de inclinación de las que nosotros podemos construir aquí. Como mencionó Jay, con una buena inclinación, estos senderos permanecerían más secos que incluso estos senderos creados naturalmente por los peatones. Ahora quisiera pasar a mi última C, que es la conectividad, rápidamente y hablarles un poco sobre esta conectividad mayor a la que contribuiría este proyecto. Como podemos ver en esta imagen, vemos donde se conecta actualmente la ruta, la ciclorruta, y quisiera mostrarles con Google Maps por un momento dónde está el proyecto que estamos discutiendo el día de hoy. Y también en color azul punteado podemos ver dónde está en este momento la ruta del sendero. Hemos escuchado sobre aceras que están en mal estado en Garland y el equipo, de hecho, ha construido en Glenside las aceras, que es la otra línea punteada que vemos en la pantalla, lo cual ha ayudado a hacer una conexión para con New Hampshire Avenue. Y mencioné ese puente en Slago. Si pudiéramos completar ese proyecto, esto también nos aportaría una muy buena ruta desde Branch hasta Slade Creek. Y como mencioné también, la línea punteada color violeta está completa ya. Estamos haciendo la conexión en Piney Branch hasta el centro comunitario y más allá de eso también, como parte de la iniciativa de Long Branch que mencionó Jay y que se ha presentado. Esta es mi última imagen. Es Slago Creek. Es el arroyo donde estaría potencialmente el puente en el futuro. Y aquí podría ir potencialmente para completar esta sección de conectividad de mi presentación. Y eso fue un poco de la perspectiva de planificación del proyecto. A continuación, Meredith Neely, nuestra gerente de proyecto, de quien ya escucharon, va a hablarnos sobre el concepto del proyecto. Thank you, Darren. Gracias, Darren. Y antes de ver los detalles del concepto, quisiera recordarles rápidamente los objetivos del proyecto, que son mejorar la conectividad en los senderos, así como una mejor seguridad, dando un sendero continuo hasta Carroll Avenue, mejorando la seguridad de los peatones y ciclistas con una ruta continua que cumpla con los requerimientos normativos de discapacidad, restaurar recursos ambientales con reemplazo de árboles, reforestación, eliminar plantas invasivas, el tratamiento de aguas, así como mejorar la infraestructura en general, que es el último de los objetivos, al reemplazar el puente peatonal de Longwich Parkway y llevándolo a una ubicación más apta. Ahora, el análisis de alternativas de parques tiene aquí 3 diferentes propuestas, así como una con Long Branch Parkway. El espacio es muy angosto disponible y no deja mucho espacio tampoco para tener un área peatonal fuera del puente. Se concluyó en este análisis que solamente 2 de las ubicaciones de los puentes eran viables, que son la número 1 y 2 en la pantalla, que vemos en los recuadros en color verde en la pantalla. El puente debería reubicarse fuera del parque tras evaluar los recursos naturales para ubicaciones como vemos en el número 1 y 3. La ubicación preferida es la 1 para minimizar el impacto a los recursos naturales y los árboles. También se evaluó una alternativa novedosa, como se menciona en el análisis, y se concluyó que esta no cumple con todos los objetivos de proyectos, sobre todo dar seguridad y accesibilidad. Y también mejorando cualquier inquietud que haya sobre la condición actual, la cual funciona para algunos, pero no para todos.
Como podemos ver aquí, la vialidad es pequeña y con autos estacionados en ambos lados de la vialidad es difícil que pasen los peatones también. Esto no llega a Carroll Avenue y aunque se puede extender por diferentes áreas del proyecto de transporte de Montgomery County, esto requeriría quitar este árbol grande, así como agregar postes y otros accesorios costosos. Además, la propiedad se deberá completar en el Departamento de Transporte y la Administración del condado. Hablando con el proyecto, no hay planes de extender la acera y cualquier plan podría ser prohibitivo debido a la necesidad de reubicar las utilidades y adaptar el espacio. En resumen, Alternativa Novel no funciona para todo. Las condiciones existentes no proporcionan una conexión accesible al sendero existente y tampoco abordan las preocupaciones de mantenimiento del equipo operativo ni cualquier problema ambiental relacionado. Para poder cumplir con todos los objetivos del proyecto, quisiéramos presentar nuestro concepto de la alternativa preferida para el proyecto. Nuestro mapa de concepto preliminar que vemos en pantalla también se compartirá en el sitio web del proyecto después de la presentación de esta noche. Quisiera decir aquí algunos elementos clave, resaltar que se ve en color verde fuerte, en verde brillante, el área con el sendero de superficie rígida. Aquí vemos dónde está el punto donde está cerrada el camino y dónde se conecta con la avenida. Aquí vemos en anaranjado el puente actual que se busca reemplazar como un pequeño rectángulo y la propuesta de la nueva ubicación de puente que se encuentra con este rectángulo de mayor tamaño y color anaranjado. También vemos el área de restauración en azul, que es toda el área entre ambos puentes, y estamos también buscando replantear y restaurar áreas en color azul, así como eliminando y replanteando en áreas en verde, así como agregando una planta para manejo de aguas pluviales. Veremos a más detalle todos estos proyectos en las siguientes imágenes. Aquí podemos ver la alineación de la superficie del sendero duro. Vemos aquí que se encuentra en Shining Brown con el sendero en amarillo actual, así como la terminación en Branch Parkway y la conexión de la avenida Garland, que también se encuentra en color morado. Ahora vemos también que hay un mal drenaje, está bastante compactado y perdiéndose vegetación. Y nuestro concepto sigue la ruta de a pie que tenemos aquí, pero busca duplicar algunas de estas rutas y encontrar áreas críticas para plantar árboles específicos. Esta nueva ruta también va a incluir actualizaciones para que sea mucho más accesible para más usuarios y mejorar las condiciones siempre que sea posible. También buscamos reconfigurar donde termina el sendero actualmente para cumplir con una conexión de Garland. Este es un proyecto que estará sujeto a los requerimientos de conservación de parques y también se ha incorporado mejoras en el diseño del sendero y se proporcionará un drenaje positivo a áreas donde se están cambiando actualmente. Se están usando también prácticas que incluyen minimizar el área que se disturbe en tanto como sea posible, usando secciones con las áreas críticas de los árboles, con desconexión y reparación de las diferentes áreas, restaurando la vegetación y mejorando la infiltración mediante la reparación de plantas y la escarificación de los suelos. Vemos aquí la superficie actual y a dónde llega y el conector de Garland a la izquierda, en donde se encuentra el punto muerto del parque. Se busca configurar esta área para dar una conexión mejorada, para mejorar esta conexión de Garland. El compactado y erosión han afectado muchas áreas en este sendero creado a pie. Ahora se buscaría mejorar esta sección también y estas áreas también incluirían un área para ayudar a proteger a los árboles existentes. Nuestro concepto también incluye reemplazar el puente peatonal del parque y moverlo a la ubicación preferida para proteger los recursos naturales, lo cual son aproximadamente 200 pies desde la ubicación actual.
El puente actualmente está en condiciones pobres que no cumplen con los requerimientos. También la superficie está en condiciones, malas condiciones, como podemos ver aquí. La ubicación no es apta desde la perspectiva de seguridad. Si cambiamos el puente, la nueva ubicación mejoraría la seguridad para el peatón, protegería la integridad del puente y sería un recurso más efectivo del parque. También buscamos tener un puente más amplio para cumplir con los requerimientos de discapacidad y estándares de parques. También quitaremos el puente en áreas del sobrepuente para restaurar el área a su condición más natural con una reforestación. Vemos aquí la imagen del bajo puente existente en la parte del parque donde vemos la condición estructural no es buena. Aquí tenemos la ubicación del puente propuesta. El proyecto también va a incluir restauración de el caudal, lo cual significa colocar el puente en la parte superior para también adjuntarlo al trabajo de restauración, el cual se extenderá hasta la zona de remoción de terreno. Algunos componentes de la restauración del caudal incluye estabilizar los bancos de agua existentes, remover también los pedazos de concreto en donde se encuentren, mejorar y proteger la infraestructura en la zona del proyecto y también este proyecto mejorará el hábitat acuático de esta zona. El proyecto también tiene que ver con una práctica que nos ayudará con el almacenamiento de agua pluvial a través de esta retroadaptación. Esto se encuentra en el área donde está el sendero actual. Ya que normalmente no tenemos el agua pluvial necesariamente a los niveles correspondientes, es importante también hacer el diseño del terreno de esta forma. Hemos notado también que tenemos agua pluvial sin tratar cerca del drenaje de Garland, que se encuentra, por ejemplo, en color rosa en el diagrama. Tendremos aquí un desagüe a partir de Garland adyacente al sendero actual. Estaremos utilizando y cumpliendo todos los requerimientos de SWM, lo cual significa aplicarlos más allá de lo que establecen, es decir, mejorar todas las superficies de este corredor. Todo lo que tiene que ver con la superficie será evaluado en el diseño del proyecto. Sabemos que este buffer del agua no es la forma ideal de hacerlo y tendrá algunos impactos en el sendero, por lo cual estaremos incluyendo algunas mejoras adicionales para poder mitigar estos impactos. De igual forma, tenemos algunas plantas no nativas, no invasivas, que conocemos como NNI. Incluye kudzu, también los arbustos japoneses. Y es importante proteger la salud de los árboles y también de las copas de los árboles en esta región. De igual forma, estaremos utilizando las prácticas recomendadas de NNI, del control de NNIs, lo cual nos va a ayudar también a mejorar el tema con estas malezas. Este trabajo se hará de la mano con el Departamento de Remoción de NNIs para poder restaurar la copa de los árboles en esta región. También estamos planeando plantar este tipo de especie de árbol en la zona, sicómoro también, al igual que estamos intentando agregar una gran cantidad de roble y de otro tipo de árboles en esta zona. Estaremos incorporando también una zona en la cual no se estará haciendo un corte del pasto y estaremos utilizando también una mezcla de diferentes semillas para replantar toda esta área.
Estas áreas se espera que se encuentren húmedas en general, por lo cual el plan es poder plantar especies que puedan tolerar esta condición de humedad. Las mejoras y la reparación nos va a ayudar a mejorar el hábitat al crear pequeñas albercas o pequeñas zonas en las cuales pueda crecer ese tipo de población y de hábitat para animales. Estaremos trabajando junto con las áreas de replantamiento. La idea es estabilizar también algunas de las características de erosión que se han encontrado en el área. Esto nos lleva a los siguientes pasos del proyecto. Hemos terminado ya nuestro análisis inicial y el plan de concepto estará publicado en el sitio web junto con en el foro. Este verano estaremos empezando con el diseño más detallado y se estará anticipando que tome más o menos un año finalizar el diseño y obtener todos los permisos correspondientes. Conforme esto se encuentre en progreso, estaremos también identificando algunas tareas para poder determinarlo dependiendo de la disponibilidad de los contratistas, al igual que el presupuesto asignado. Como ya se mencionó hace un momento y lo vamos a mencionar nuevamente, este plan de concepto de proyecto será publicado en el sitio web del proyecto. De igual forma, estará disponible el Town Hall Forum para comentarios hasta el 31 de julio y este proyecto estará actualizado conforme vayamos avanzando, incluyendo respuestas a las preguntas más hechas y también las actualizaciones a la agenda y el calendario. Con esto me gustaría agradecerle a todos por conectarse y escuchar esta presentación. Me gustaría recordarles también que pueden enviar sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas. Le pasaré la palabra a Josh Annette, que también es la supervisora que ha estado monitorando la sección de preguntas y respuestas y estará monitoreando la última parte de esta presentación. Can you hear me now? Okay. We start over. Hi, I'm Josh Arnett. Sorry, a little ¿Qué tal a technical. todos? Tenemos aquí algunas dificultades técnicas. Yo soy Josh Arnett. Soy el supervisor de este proyecto, como mencionó Meredith. He estado analizando las preguntas que están colocando y estaré facilitando la sesión de preguntas y respuestas esta tarde. Contestaré yo mismo algunas de las preguntas, pero también le pasaré la palabra a los expertos que mejor puedan responder sus preguntas. Muchísimas gracias por todas sus preguntas y por colocarlas en la sección correspondiente para que podamos atenderlas. Estaré parafraseando también algunas de las preguntas que hemos tenido ya por aquí. Y les pido su paciencia por si hay algún retraso, porque estoy aquí cambiando de pantallas muy frecuentemente. Veo que hay mucho interés en este proyecto y apreciamos mucho su interés y sus preguntas. Comencemos. Algunas de estas preguntas se encuentran fuera del alcance de este proyecto. Sin embargo, si hacen referencia a la conexión del sendero de Long Branch y la avenida Glenside. De hecho, yo estuve el día de hoy ahí y efectivamente se encuentra en una condición pobre. Entonces, este proyecto está contemplando trabajar en esta zona y estaremos empezando con crear justamente o volver a crear el sendero de Long Branch. Veo que aquí hay cierto grupo de preguntas que están haciendo referencia más o menos a lo mismo. Entonces, tenemos una pregunta adicional que habla sobre un arroyo que viene de un área que es un sendero que ha sido creado por los peatones. Entonces, eso se encuentra verdaderamente fuera del alcance de este proyecto. Sin embargo, este proyecto estará atendiendo todo el tema de accesibilidad a lo largo del sendero de Long Branch.
Como he mencionado, hay otros proyectos involucrados en esta área y nosotros estamos involucrados en participar con los diseños de los otros puentes que se han mencionado ya en la presentación. Estaremos hablando precisamente sobre ese tema en esa sección del proyecto. Bien, estoy viendo las siguientes preguntas. Un momento, por favor. Bien, vemos que hay aquí una serie de preguntas. Están comentando que el proyecto termina en Avenida Carroll y hay algunas preocupaciones alrededor de si es seguro y cómo es que vamos a terminar o cerrar el proyecto ahí. Le pasaré la palabra a Dan para que pueda darles una mejor explicación. Muy bien, ¿será posible que podamos regresar a la sección de en la presentación, por favor? Sí, es correcto. Este proyecto no va para siempre, pero sí está cubriendo una buena parte de este territorio. Los peatones tendrán acceso desde Carroll Avenue hasta el final de ese sendero, que es la parte existente del sendero Long Branch. Y hay diferentes formas a través de las cuales las personas pueden continuar a través ya sea de las banquetas que hemos mencionado o también a través de senderos de bicicleta. No para anticiparme mucho a lo que dice Josh, pero sí veo aquí algunas preguntas alrededor de si se está considerando continuar este sendero más allá, del otro lado de Carroll Avenue, para poder llegar a Slide Creek. Esto es algo que el personal de la organización está analizando. Posiblemente para poder hacer eso tendrá que ser necesario adquirir cierta propiedad. Entonces, entendemos la necesidad para hacer esto y estaremos analizando también esto en la actualización de lo que tiene que ver con trabajar con este sendero de Long Branch. Definitivamente es importante entender el valor de la conexión que se tiene con este sendero. All right, thank you, Darren. Muchas gracias, Darren. Bien, estamos viendo que hay aquí otras preguntas. Le voy a pasar la palabra a nuestros planeadores de senderos. Así que tenemos buenas preguntas aquí alrededor de ese tema. Muchas de estas preguntas ya fueron respondidas por la presentación en realidad, incluyendo el por qué no podemos continuar simplemente hasta el final de Long Branch Parkway, en términos de lo que constituye la banqueta. Sí, a ver, igual y puedo mencionar también un poco sobre esto, y Meredith podría agregar sus comentarios. Como departamento de Montgomery Parks no tenemos jurisdicción sobre más allá de esa zona, es decir, donde está la banqueta, más allá de el sendero de Trail Branch, pero en cualquier evento tendríamos que coordinar con el departamento correspondiente para poder determinar si efectivamente existe una utilidad de hacer esto, de remover ciertos árboles bastante grandes de la zona. Entonces, es un reto que no resulta demasiado rentable en el sentido de el trabajo que se está invirtiendo en esta zona. Thank you, Darren. Straightforward question. What are the estimated design and construction Aquí costs? hay otra pregunta. ¿Cuáles son los costos de construcción estimados? Bueno, es importante mencionar que estamos en la parte inicial de concepto y estamos calculando por el momento que el costo total llegará a ser de $750,000.
Ese es nuestro estimado preliminar, It's pretty standard for our trail. lo cual es bastante estándar para un sendero de este tipo. All right. So I'm just looking through the questions. Like I said, please bear with me. Estoy more que- leyendo las preguntas. Les agradezco su paciencia. we obviously have lots of time, so Tenemos bastante tiempo todavía, entonces uh, seguramente vamos a poder atender bastantes más preguntas. O a lo mejor podríamos incluso terminar un poco antes. Construction costs that Josh. Bien, hablando sobre el costo que se mencionó hace un momento, lo cual podría ser apropiado para el tema de contingencias. Este costo cubre no solamente el sendero, sino también las medidas de reparación y contingencia correspondientes. Thank you, Meredith. Actually, some more project-specific questions. Muchas gracias, Meredith. Vemos aquí más preguntas relacionadas con el proyecto. Will the stream improvements and storm drain runoff, Vemos aquí improvements we're planning, si las mejoras que tienen que ver con el desagüe van a evitar las inundaciones en esta zona. Bueno, estamos muy familiarizados con esta zona. Sabemos que efectivamente sí se inunda esta zona. Hay unas fotografías muy interesantes en la mayoría de las tormentas. Pero le paso la palabra a Meredith para que nos pueda hablar un poco más sobre esto. Are you bringing up the pictures? Yeah, so ¿Está buscando las imágenes? Sí, mira, aquí están. Es una muy buena idea que nos puede dar. all of these Zoom meetings. Bueno, hemos perdido las imágenes. Yeah, we actually got some pretty cool photos. Bien, de hecho aquí están las imágenes. Esto es de septiembre pasado, cuando tuvimos esta tormenta, lo cual no es un evento típico para lo cual estaríamos haciendo diseño de infraestructura. Pero cada vez que si estamos haciendo proyectos de este tipo, tenemos que analizar ese tipo de situaciones. Entonces, es una de las preguntas bastante difíciles de contestar porque nosotros no diseñamos asuntos como desagüe o retención de puentes para tipos de inundaciones de este calibre. Entonces, estamos ahora suficientemente adelantados en el proceso para darnos cuenta de que esto requiere más análisis para asegurarnos de que la integridad estructural del puente es suficiente. Entonces, no nos encontramos actualmente en el punto de poder dar una respuesta alrededor de cómo va a impactar esto, pero lo que sí podemos decir es que estas mejoras y este tipo de trabajo que estamos haciendo no va a empeorar la situación, porque estamos haciendo todo lo que tiene que ver con retención de agua y retención de desagües también. Entonces, sí tenemos esta condición en mente también y la hemos estado considerando en el proceso de diseño, sin lugar a dudas. No sé si alguien quiera agregar más a esto. I will add, we of course, with the removal of the existing, Sí, yo agregaría que con la remoción del we would be puente actual, removing, estaríamos removiendo algunos puntos de tensión conforme estemos haciendo el diseño, lo cual es muy normal. Eso ya de por sí será un beneficio. Sin embargo, en lo que vemos en esta foto es que ya está aquí la inundación y lo que nos dice es que ese tipo de situaciones puede ocurrir incluso aunque haya medidas de mitigación. It's not like you magically remove all the water. No es como que si hacemos estas mejoras, no va a haber ninguna inundación en el futuro. Ok, Frank, ¿me pueden escuchar? Andy Frank is Sí, muy bien. Tenemos aquí a Andrew Frank. Muchas gracias, Andy. Y Andy es el jefe de visión del proyecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y sí recibimos esta pregunta muy a menudo en Montgomery Parks, lo que tiene que ver con los canales de desagüe y también de los flujos acuíferos. Entonces, el agua cuando llega a este punto no cambiará demasiado. Es decir, la cantidad de agua y volumen de agua que llegue hasta aquí será relativamente la misma. Agregar algunos mecanismos para poder contener el agua más arriba del proyecto y también la construcción del puente nos va a ayudar también a disipar este tipo de condición. Sin embargo, me gustaría mencionar también que estamos muy comprometidos en hacer
una restauración a fondo de lo que tiene que ver con Long Branch Trail. Y la cantidad de dinero que se está invirtiendo y de esfuerzo que se está invirtiendo para poder trabajar en la parte de Roadside Creek nos va a ayudar a mejorar también las condiciones de inundaciones pluviales. Estaremos continuando trabajando en esto sin lugar a duda. Entonces, la respuesta más corta es que este proyecto efectivamente tendrá algunos beneficios ambientales en lo que tiene que ver con la función del hábitat, pero nuestras metas generales de esta parte del sendero tendrán impactos positivos en general en esta zona. No estamos esperando un cambio demasiado significativo en términos de esta situación que vemos en la imagen, pero sin lugar a dudas estamos esperando tomar acciones que puedan ser efectivamente benéficas para que la comunidad pueda utilizar esta zona de parques. Excelente, muchas gracias, Andy. Bien, analizando las preguntas, vemos que tenemos excelentes preguntas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta sobre la amplitud del sendero. Estamos, como mencionábamos, en la fase de concepto. Y la idea hasta ahora es poder hacer que el sendero sea exactamente de la amplitud que actualmente tiene. Sin embargo, dejaré que Aaron pueda dar sus comentarios. We haven't made a final determination on Bien, no trail hemos width. tomado una decisión final en lo que tiene que ver con la amplitud del sendero. Sin embargo, estaremos redescubriendo cuál es la amplitud natural del sendero de Long Branch para poder hacer que tenga al menos la misma amplitud, junto con la pavimentación y las partes de límites que se les estará poniendo. Esto nos ayudará a determinar cuál será la amplitud final. Thank you, Darren. Excelente, muchas gracias, Darren. Bien, tenemos aquí una pregunta adicional sobre si habrá un aumento de mosquitos con el bioestanque. Es una pregunta muy frecuente que recibimos, de hecho, también. Entonces, este tipo de diseños están hechos para poder eliminar la posibilidad de mosquitos. Sin embargo, cuando hay una inundación de este tipo, ¿cuál sería el impacto con la generación de mosquitos? La respuesta breve es no. No va a haber un aumento de mosquitos. Sé que hay aquí algunos en el panel que pueden hablar más a detalle sobre este tema, si es que así lo desean. ¿Qué tal? Este es Jay. Entonces, muchas de las instalaciones que hace Montgomery Park por lo general se le echa la culpa de la cantidad de mosquitos que hay en ciertas áreas. Sin embargo, este tipo de mosquitos no son del tipo que dejan, por ejemplo, huevos como normalmente lo podemos encontrar en otro tipo de especies de mosquito. Si recordamos, hace unos cuantos años veíamos esto. Entonces, lo que se decía sobre el estanque, el agua hay un desagüe como parte del diseño, lo cual está diseñado para evitar la población de mosquitos. También tenemos una serie de trampas alrededor del estanque para poder evitar ese tipo de situación. También muchos de los insectos les gustan las larvas de mosquito porque tienen grasas, es algo que les gusta comer. Entonces también este tipo de población de insectos estarán eliminando la posibilidad de que se desarrollen los mosquitos. Entonces la mayoría de las especies de mosquito se encuentran, digamos, lejos de la zona donde estará el sendero.
También en lo que tiene que ver con las instalaciones de agua pluvial, están diseñadas para drenarse en 48 horas. Entonces, para confirmar el comentario de Josh, no va a haber un aumento en la población de mosquitos en la zona. Okay, just looking through some of these Muy bien, questions. muchas gracias. Sigo analizando aquí algunas de las preguntas para poder capturar todas. We had a question about Entonces, vemos aquí una pregunta más. that there's, it sounds like there's some wet areas up near Parece ser que hay unas áreas húmedas cerca de At Garland. one point was suspected there were En algún WSC punto se leaks, sospechaba que pudieran ser from también talking to our maintenance algunos, staff, it eh, has been tested in the past, pudieran it's not ser caused by the WSC leaks, but there is algunas filtraciones o fugas. straightforward answer there. Y hemos analizado el tema y es una respuesta muy directa. No está relacionado con las fugas de la zona. The wet areas, Se podrá that colocar un becomes more or less cost prohibitive in this area. malecón, una especie de paso elevado en la zona. Me parece ser que la respuesta aquí es no. Es una de las instalaciones que eleva el costo y también es difícil de mantener. Sí, en este momento del diseño no vemos ningunas áreas que requieran pasos elevados para poder tener una instalación exitosa. Si esto sucediera a partir del diseño, en el proceso de diseño, si esto fuera una necesidad, tendríamos que analizar la posibilidad de hacerlo. Pero por ahora, como parte de las coordinaciones actuales, no vemos ninguna necesidad, ninguna área que requiera un paso elevado de este tipo. Thank you, Andy. Muchas gracias, Question Andy. regarding stormwater runoff. Aquí hay otra pregunta sobre el desagüe de agua pluvial. Question or statement kinda is stormwater runoff. Aquí se menciona que este tipo de desagüe mucho se origina fuera de esta zona del parque y llega hasta la universidad. Y están preguntando si es posible hacer una coordinación con la ciudad, es decir, el gobierno de la ciudad y Montgomery Park. Bueno, este proyecto que está coordinado por Montgomery Parks requerirá, por supuesto, una coordinación interagencia. Como normalmente ocurre, todos los proyectos que tenemos incluso actualmente con otro tipo de agencias se hacen en coordinación con todas ellas. En Montgomery Parks, obviamente, con todos los otros parques que también administramos, tenemos que analizar todo lo que tiene que ver con agua pluvial, así que esto, por supuesto, es parte del enfoque de este proyecto. Sí, como se mencionó hace un momento, esto no está restringido nada más a esta zona del parque. Nosotros hemos trabajado con la MTA de forma muy estricta para poder hacer que esta zona también tenga ese tipo de infraestructura. Estaremos trabajando con el condado de Montgomery, como ya mencionó Josh, para poder canalizar las aguas pluviales a lo largo de esta zona de Long Branch Trail y alejar el agua y las inundaciones lo más posible de la zona. Entonces, todos estos proyectos también se estarán implementando y hay otros proyectos diseñados. Entonces, estaremos coordinándonos con todos y con quien se deje para poder tener ese tipo de proyectos bien diseñados. Excelente. Entonces, ahora, cambiando de tema un poco, vamos a hablar ahora sobre el sendero. Entonces, tenemos aquí una serie de preguntas acerca de cómo es que nuestro sistema de sendero es compartido con peatones y ciclistas. Empecemos por ahí. Bien, esa es la pregunta para mí, Josh. Sí, la pregunta específicamente es si hay ciertas consideraciones para separar peatones de ciclistas. Muy bien, claro que sí. Entonces, normalmente, cuando tenemos suficiente volumen del sendero y también la amplitud correspondiente del sendero,
Pues sí podríamos hacer eso, pero parece ser que este sendero no es lo suficientemente amplio para poder hacer una separación de paso de ese tipo, pero es una excelente pregunta y esto es algo que analizamos hacer cuando llegue la oportunidad. Sí lidiamos mucho con ese tema, digamos, lo hemos analizando en muchos otros senderos. Entonces tratamos de balancear todos estos temas. Pero son senderos que se aprovechan para todo, pasear perros, carriolas, sillas, etcétera. Yeah, thank you. I was out there today, and I believe there were more dogs than Sí, people. estuve ahí hoy y me pareció que había más perros incluso que personas en el sendero, Always fun. algo que siempre es So divertido. here's a kind of a Bien, broad question. vemos What aquí is the una pregunta anticipated impact un on tanto wildlife amplia. ¿Cuál es el impacto que se anticipa trying to en la think vida through that? silvestre? Eh, It's a tough question for me. es una Being an pregunta un engineer. tanto difícil para mí como Jay, ingeniero. I don't know if you No happen sé to have an si answer. Jay tenga una respuesta a esta pregunta. We do. Tengo una respuesta. I think you Let me remuted turn on my yourself. camera, There you go. sorry. Un momento, tengo que encender mi cámara. So, wildlife corridors in general, this is Los because corredores de vida silvestre, debido a que tiene una amplitud donde va a estar el sendero, no se está fragmentando ningún bosque, no tendremos ningún tema migratorio o estamos anticipando ningún tipo de alteración del espacio. Sin embargo, los proyectos de restauración de arroyo y puentes en general bloquean el arroyo y haremos un trabajo de rescate de los peces para evitar cualquier situación. Mi equipo lo que hace es que elimina, bueno, obtiene, saca a la fauna del arroyo en cubetas y se transportan a su nuevo hábitat para evitar cualquier tipo de afectación a la vida silvestre del lugar. All right, there's a grouping of questions about Vemos aquí varias preguntas sobre detalles del sendero, cómo se está planeando la construcción de este sendero. Preguntas que van desde lo que significa o cómo se construye sin evitar, sin dañar las raíces de árboles. Y una explicación más bien básica de esto es que las raíces de los árboles generalmente se lastiman cuando se construye la sección del sendero, dado que no estamos haciendo una excavación significativa para estas secciones. Yo como ingeniero, es por esto que en los equipos tenemos un equipo multidisciplinario, donde una de las personas es precisamente la persona encargada de la custodia de los parques, quien se ha involucrado muy ampliamente con el concepto, con el proyecto y continuará trabajando muy de cerca hasta y durante la construcción. Eso es lo maravilloso de tener a estas personas en estos proyectos, que se aseguran de que no nos vayamos en la dirección equivocada para cuidar la salud de estos árboles. Aquí, en cuanto a el camino para correr, este va por arriba del grado existente, colocando una capa rocosa, la cual tiene una es mucho menos compactante de la raíz y esto mantiene que a las raíces vivas y tiene un impacto menos fuerte. Y como parte de las técnicas de construcción que se han desarrollado a lo largo de los años, el enfoque es uno de bajo impacto en el que no estamos construyendo los senderos desde cero, sino que estamos usando el mismo camino que está ya trazado, lo cual tiene un impacto mucho menor y es un mucho mayor éxito para mantener a los árboles maduros vivos. No sé si
Sí, así es, Josh. El proyecto no solamente incluye cualquier necesidad de protección de estos árboles, sino que también haremos algunos recorridos previos a la construcción con el Departamento de Planificación y el inspector de códigos de parques. Yo he estado trabajando ya con el Departamento de Planificación sobre los requerimientos anticipados de protección de árboles con un plan de conservación. Habrá muchas personas, de hecho yo soy ingeniero igual que Josh, pero tenemos a muchos colegas que antes, durante la construcción, se asegurarán de que los contratistas permanezcan dentro de los requerimientos de protección de los árboles y sus raíces hasta el grado que sea posible y necesario para esta construcción. Y también durante la construcción se usarán bardas para protección de árboles y cuando sea necesario proteger las raíces también. Nuestro experto en ciencias forestales se encarga de esto. Bueno, más preguntas sobre plantas y árboles, si es que habrá un aumento del presupuesto para el mantenimiento. Y NNI treatments. I think the answer to that is that we do creo understand. que en respuesta a esto entendemos mejor que la mayoría que esta también es parte del mantenimiento, porque sobre todo con el tratamiento de ciertas plantas que requieren, al trabajar en el diseño, encontrar cuáles son los requerimientos de mantenimiento continuo y también encontrar cómo se va a cubrir estos gastos, por supuesto que no hay una asignación presupuestaria para este tema de mantenimiento. Quiero aclarar que el presupuesto de CIP, del programa CIP, es el que está cubriendo este programa. Como parte de esto estaremos haciendo pretratamientos durante la construcción y también hay planes de tratamiento post-construcción. Esto será después pasar al control del área operativa y de horticultura y de educación ambiental en coordinación con la división de planeación, lo cual estará a cargo del manejo de la flora no invasiva en esta área. Y se tienen muchos esfuerzos de tratamiento y de mantenimiento incluidos como parte de este proyecto. Thank you, Andy. Okay, it seems we're going to be taking a few more questions. Bueno, parece que tendremos algunas preguntas adicionales. Hay más preguntas sobre, en la presentación se habló de esto y quisiera que Darren lo pudiera contestar si fuera posible. Algunos de estos últimos puntos. Voy a agrupar estas preguntas en una. ¿Podremos volver a compartir nuestras inquietudes sobre el hecho de que se conjugue el parque del Long Branch con estos senderos? Quizá desarrollar un poco más el tema. Ha habido diferentes preguntas al respecto que me parece una buena idea pasar a reiterar este punto. Bien, algo de lo que quiero notar aquí es, he visto aquí algunas preguntas repetirse sobre la colaboración con MCOD. Y creo que esto, bueno, agregaría yo aquí un par de cosas. Se necesita ponderar los pros y contras de esta alineación en la parte, por ejemplo, de los postes de servicios. Estos requieren de un costo más elevado. Pero esta es una extensión de nuestro sendero existente, del parque existente, y estamos buscando oportunidades de continuar esta red dentro del condado. Esta es una de las razones por las que se lleva a cabo dentro del parque. Como se notó previamente, ha habido interés de extender esto más allá.
pero es comprensible que esto en sí mismo es una razón valiosa para tener este proyecto. Y si consideramos la alternativa de extender la acera para cuestiones de accesibilidad, no se termina por ser un proyecto simple y requiere además de muchos, pasar por muchas propiedades, y mencioné los postes de luz y de servicios y los árboles. Creo que esa es la lógica de hacerlo más bien así en vez de una eh, acera, más bien algo donde puedan también aprovechar los ciclistas. Y además sigue siendo uno de los senderos más significativos. Eh, no sé si esto responde la pregunta, pero New question came in, or tenemos una it's a nueva pregunta. question that I might have Bueno, missed. parece que quizá ya se repitió, más bien no la I había think it's visto. the Montgomery County Fire Eh, and Rescue Squad Dice que el Escuadrón de Rescate de Incendios y el uso del parque en esta ubicación. Parece que hay diferentes estaciones que usan este parque para entrenamientos. And that might be a question I don't Mm, ask our panelists. That might be a question we have to provide a response to Esta later. quizás sea I'm not sure. una pregunta que alguien más podría responder. Yo lo que puedo comentar al respecto es que sí se trata de un punto interesante. Yo no sabía de esto. Es un punto que debemos mirar al respecto, a menos que Jay o Andy si tengan algo que quisieran compartir. Yo tampoco sabía que hubiera ningún acuerdo específico con el departamento de bomberos para que ellos lleven a cabo ningún tipo de actividad en el parque. Quizá en el Parkway, no en el área del parque, pero hablaremos con la gente operativa. Y en realidad no hay nada de este proyecto que podría afectar de manera negativa el acceso del departamento de bomberos a esta área. Y de hecho, en todo caso, podría mejorar el acceso en el área del parque. Yeah, and Aaron, there's Bien. few repeated- Jay. there are a few repeated questions Y about sí, hay algunas preguntas que se repiten ya sobre separar el uso de parte de los ciclistas y de peatones. ¿Podemos hablar sobre el diseño de nuestros senderos? Sí, eso sería muy bueno. Se pregunta sobre cómo se aborda esta separación. Do we mark the center? Si se marca un carril en el centro o si se puede ampliar de forma que se pueda tener una separación de los ciclistas y otros usuarios. Y es pues aquí una manera de ampliar este tema sería útil. Claro. Todos los comentarios que se toman en cuenta es algo que hacemos en el sendero de Capitol Crescent, por ejemplo, y podemos explorar también esta posibilidad de tener los carriles como a modo de recordatorio de que hay ciclistas también, que cada quien tenga su carril. Y demás, se tienen guías internas al respecto que se podrían implementar en este caso, sin duda. Y creo que la pregunta aquí también sería, bueno, la situación sería, siempre es bueno tener más amplitud para que puedan pasar los vehículos y los peatones y evitar conflictos, pero como seguramente entienden, a partir de muchas de las preguntas que se han mencionado, ya estamos buscando tener este equilibrio del impacto que tengamos sobre los árboles y sobre el sendero como tal. Así que todo esto se irá explorando a detalle. Our trail system generally does Sí, not. nuestro sistema de senderos generalmente no usa este tipo de carriles a excepción del de el sendero de Capitol, como mencioné. Este tipo de carriles y pintura sería algo un poquito más amplio quizá que el sistema
común. Along with Y trail systems, but seguramente lo haremos similar a otros sistemas, pero no estoy seguro para este proyecto en particular si tengamos esto planeado. Sí, tienes razón. No solamente sería la extensión del sendero, se tendría que incorporar un área más prolongada. All right, so I think we have time for a few more questions. We are getting closer to our end time. Parece ser que ya estamos cerca del final y estamos listos. Vemos aquí algunas preguntas alrededor del diseño. Hay algunos puntos interesantes aquí que vamos a estar mencionando también. Que estaremos analizando en el diseño a detalle. Una de las preguntas que analizamos aquí tiene que ver con plantas. Plantas alrededor o cerca de la ubicación propuesta del puente. Estaremos analizando esto de forma detallada, es decir, buscar el alineamiento correcto del puente. Sabemos que de forma conceptual esto funciona, pero a la hora de moverlo puede ser importante también proteger los recursos naturales y el ambiente. Estaremos agregando 3 o 4 personas al equipo para ayudarnos a tomar la decisión correcta en este aspecto. Bien, eso tenía que ver con las plantas. Vamos a ver una pregunta más. Aquí se menciona, por ejemplo, qué áreas han sido identificadas, humedales, y asegurarnos de que estemos tomando un enfoque sensible a todas estas áreas. Por supuesto, esto es algo que estaremos analizando más a detalle para poder hacer una decisión mucho más a detalle y asegurarnos de que los mejores recursos se encuentren a disposición de este proyecto. Bien, estoy escaneando aquí más preguntas. Han hecho muchísimas preguntas muy interesantes. Les agradecemos el interés que tienen en este proyecto. Tenemos algunas preguntas todavía alrededor de nuestro detalle de construcción de sendero y qué tanto se va a construir el sendero o se va a recuperar hacia arriba. Entonces, será en lo que tiene que ver con la construcción y la gradación del sendero. Este es un sendero con hombros y con una caída paulatina. No va a haber ninguna especie de caída fuerte en el sendero. Sin verlo es difícil de describir, pero efectivamente tendrá una posición y construcción agradable. Si las personas están interesadas en cómo se ven nuestros senderos rehabilitados, hicimos un trabajo muy reciente en Rock Creek Trail, en la avenida North Connecticut. Y ahí pueden ver ustedes cómo se ha rehabilitado ese sendero en una zona ambientalmente sensible. Y me parece que ese pudiera ser un buen modelo de referencia para aquellas personas que estén interesadas en ver cómo se podría ver el resultado de un proyecto de innovación aquí en este sendero. También tenemos otro proyecto que estará comenzando en la parte norte de universidad. Entonces, esto será cada vez más cercano al otoño. Hay muchos lugares a los cuales poder analizar para ver cómo se están instalando ese tipo de senderos de forma correspondiente y que usaremos como referencia para este. Aquí hay otra pregunta alrededor de cómo maniobramos la maquinaria para hacer nuestro trabajo en zonas sensibles. Bien, mencionado lo que Andy acaba de decir, ese proyecto no es nada raro que Montgomery Parks haga. Es decir, tenemos experiencia amplia alrededor del uso de ese tipo de maquinaria para poder ser
amigables con el ambiente. Y los puntos más importantes en cuanto a cómo manejamos este tipo de proyectos es que tienen mucha supervisión. Muchas disciplinas están representadas siempre en el sitio. Nuestros expertos forestales siempre están ahí, asegurándose de que estemos cuidando y respetando el equipo, o que estemos utilizando el equipo de forma correspondiente para respetar la naturaleza. También utilizamos maquinaria bastante pequeña para no afectar más allá de los senderos. No utilizamos ningún tipo de equipo de gran dimensión. Y también es necesario seleccionar de forma inteligente cada una de estos máquinas para poder utilizarlos en el trabajo. Es muy importante proteger todas las áreas naturales, evitar daños adicionales que pudieran estar ya presentes a través de la maquinaria y asegurarnos de que, como mencionaba, todos los expertos y las disciplinas se encuentren representadas en el sitio para que nos aseguremos de que el trabajo que se está haciendo ahí y los trabajadores entiendan que no están solamente ahí para hacer lo que ven en los planos, sino que estamos ahí para hacer eso y proteger el ambiente, lo cual es extremadamente importante para nosotros. Muy bien, nos gusta mucho esta pregunta. Y siempre trabajamos con otras agencias que trabajan como inspectores o como agencias de protección del medio ambiente. Josh, I just wanted to, there was a comment in there that talked about Josh, pude ver que hay un comentario también para hablar más sobre el tema de los árboles. Y me gustaría identificar el hecho de que este es exactamente lo que queremos hacer para poder balancear conservación y recreación. En esta presentación hemos mencionado cómo vemos algunas personas que nos están solicitando que ampliemos el sendero y otras personas que nos están pidiendo que protejamos más los árboles. Entonces, cada proyecto en el cual participamos debe tener este tipo de balance. Estamos tratando de tener este tipo de sugerencias y de necesidades. En este caso, la plantación de los árboles, la restauración del sendero, nada de esto habría sido posible sin tener la supervisión y la colaboración con las agencias ambientales. No entraríamos nada más a hacer la restauración del sendero sin tener que hacer nada con respecto al puente. Entonces, todo eso tiene que ver con el enfoque que le damos siempre a nuestro trabajo. No queremos hacer que el sendero sea enorme solamente para satisfacer las necesidades tal vez de los usuarios que buscan esto como recreación, pero también necesitamos tener la política de conservar tantos árboles como sea posible en todo el tipo de trabajo de maquinaria que estemos haciendo a lo largo del sendero. Queremos que los sistemas de sendero tengan toda la estructura que necesitan, mientras también tenemos que balancear el cuidado del medio ambiente y las plantas nativas de la zona. Vi que había una pregunta adicional. Déjame revisar. Quiero asegurarme de que estemos hablando de todo lo que han preguntado. Thank you, Jay. Muchas gracias, Jay. Muy bien, pues estamos acercándonos ya al final de nuestra sesión. Me parece que tal vez agregaremos un par de preguntas más y cerraremos. Como ya mencioné, han sido preguntas excelentes, apreciamos mucho y me gustaría dejar un minuto al final para poder dar los últimos comentarios. Les recordamos a todos que esta sesión estará publicada en el sitio web. Les vamos a recordar esto seguramente en unos minutos y ahí también podrán colocar sus comentarios o preguntas adicionales. Y estaremos también actualizando la sección de preguntas frecuentes, el FAQ, el cual podrán ustedes consultar de forma regular.
Entonces, ahora vamos a pasar a unas preguntas adicionales y finales alrededor de el sendero. Esta pregunta es para Darren. Si es posible tener instalaciones para ciclistas u otro tipo de beneficios a lo largo del sendero. Y también específicamente si alguien ya ha recorrido este sendero en bicicleta. Sí, muy bien, muy buenas preguntas. Déjenme contarles mi experiencia personal de hábitos ciclistas. Entonces, sí, efectivamente ya he recorrido este sendero en bicicleta y también lo he caminado varias veces. Entonces, me parece que nunca he paseado a un perro en este sendero, pero definitivamente estoy al tanto de toda la retroalimentación que estamos recibiendo alrededor de cuáles son las barreras, cuáles son las diferentes preocupaciones de esas actividades. Y había ahí una preocupación alrededor de la etiqueta de quién pasa primero cuando hay un cruce. Y eso estará señalado en el sendero, entonces también no es ninguna complicación ahí. Estaremos también tocando base con Meredith más adelante alrededor de esto. En lo que tiene que ver con las instalaciones ciclistas, tal vez estacionamiento. Esa es una excelente pregunta. Estaremos asegurándonos de incluirlo en las discusiones del diseño. Por supuesto que estaremos pensándolo como parte de este proyecto. Y les agradecemos mucho esta pregunta. Muy bien, parece ser que ha quedado respondida esta pregunta. Vemos aquí un par de preguntas más. Hay un par de preguntas alrededor de cómo estamos creando el plan de concepto. Este plan de concepto está mucho más hecho para visibilidad, para asegurarnos de que todas estas áreas están ahí, pero por supuesto se estará expandiendo todas las áreas que Meredith mencionó. Sí, como comentario reiterativo, y esto estará también en nuestro sitio web, este es un plan de concepto. Todo lo que estamos viendo es preliminar en su naturaleza porque no tenemos todavía el diseño detallado. Entonces, esto es muy importante para entender. Estamos aquí mostrando las partes de replantamiento, de reforestación. Entonces, la realidad es que posiblemente podríamos seleccionar toda esta área con excepción de los pasos peatonales. Pero este no es un mapa, digamos, que represente realmente lo que el proyecto estará abarcando. Hay una pregunta final aquí un poco poética. Que tiene que ver con el puente. Y por supuesto, el sendero sube más allá del puente. Entonces, estos proyectos nos están solicitando si se necesita permiso para poder hacer este tipo de proyecto más adelante. Claro que se necesitan los permisos y esto se hace a través de un diseñador. Estamos analizando los diferentes lugares en el puente para poder hacer una retención de agua. Es un proyecto diferente a este, pero no, digamos que no se separa totalmente del proyecto. Estamos muy al tanto de esto. Pero claro que apreciamos mucho que estén haciendo este reconocimiento. Estamos utilizando mucha infraestructura antigua, así que estamos trabajando con el condado para poder hacer que nuestros presupuestos funcionen, estén alineados y que proporcionemos upgrades a las instalaciones actuales. Así que sí apreciamos sinceramente estos comentarios. Reconocemos a las personas que están aquí en la llamada porque aman esta área, aman este parque, aman las diferentes amenidades que ofrece el parque. Entonces sabemos que esta zona es una zona que está envejeciendo en términos de infraestructura, así que estamos analizando
la forma de solicitar más financiamiento que nos permita agregar otro tipo de proyectos en ese canal y que podamos finalmente en noviembre solicitar el financiamiento adicional y para finales de enero tenerlo aprobado. Y el condado, el Consejo del Condado se reúne en mayo y para el día de memorial podemos tener un financiamiento aprobado. Entonces, este tipo de proyectos es muy, muy importante para toda la comunidad. Cualquier tipo de apoyo que nos puedan dar en términos de financiamiento que nos pueda permitir más financiamiento nos ayuda a ser responsivos a las necesidades de toda esa parte de Prospect Bridge. Tiene que ver con una zona que tiene que ser rehabilitada y como ya dijo Josh, estamos analizando todo esto con empresas de consultoría para poder empezar lo más pronto posible. Muchas gracias. Bien, ya estamos llegando al final del tiempo que teníamos para esta presentación. Ha sido fantástico. No sé mucho más que decir, que ha sido excelente y mucho interés, muchas preguntas, muchos comentarios de apoyo, otros tantos difíciles y como siempre lo agradecemos. Y un recordatorio de que esto no es todo. Esta presentación y se va a publicar en un par de días o una semana o algo así. El tiempo que nos tome tener la compilación ya lista en la página web. Tendremos un town hall, una reunión abierta donde se va a presentar la presentación, se va a compartir la presentación y tendremos el mapa conceptual y continuaremos compartiéndolo con las partes interesadas y leyendo sus comentarios. Creo que el town hall, si no me equivoco, está abierto hasta el 30 de julio, lo cual nos da 45 días hasta el 31, me parece, o ya no me acuerdo cuántos días tiene julio. Pero el sitio web del proyecto va a ser nuestro mejor amigo, que nos va a mostrar dónde nos encontramos, todo el avance actualizado para el proyecto. Y agradezco a todos el tiempo que han estado con nosotros esta tarde, expresando sus preguntas e interés. Quiero agradecer a los panelistas por su excelente trabajo. Y también creo que el webinar, cuando concluya, se va a cerrar muy abruptamente. Así es como se ve, no va a ser un error. Pero quiero agradecerles a todos por su participación. Y por favor, manténganse pendientes del sitio web y el Town Hall. Y sé que tendrán algunas preguntas más por ahí que no se hayan respondido, pero se responderán si es que faltó de responder alguna. Les agradecemos a todos y que tengan una excelente tarde.